Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Los saludo, los abrazo a todos mis hermanos en el amor del Señor. En este día, hermano, vamos a referirnos al texto que está en Hebreos capítulo 5, verso 11, para poder dar lectura a las Sagradas Escrituras. Le invito para que abra su Biblia, carta a los Hebreos capítulo 5, verso 11, y vamos a estar dando lectura juntos a la Sagrada Escritura, y vamos a estar haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido poder reunirnos, Señor. Nos has convocado en este día, Señor, en torno a tu palabra, para ser ministrados por medio de tu santa y divina palabra, Señor. Más allá de los argumentos, más allá de los pensamientos, más allá de los sentimientos y de las intenciones de los corazones, Señor, hay una gracia que viene de parte tuya, Señor, que es cuando dos o tres se encuentran reunidos en tu nombre, Señor, ahí tú estás, siendo confirmada tu palabra, que tú estás en medio nuestro, Señor, y que formamos tu cuerpo aquí en la tierra. Es que ahora y por medio de la gracia y bajo la unción del Espíritu Santo te pedimos la administración de tu palabra en el poder, en la eficacia del Espíritu Santo, para que de ello recibamos la debida edificación y así podamos crecer, Señor, derribándose los argumentos, Señor, derribándose la fortaleza, los pensamientos que se levantan, Señor, en nuestra mente, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, para que en este tiempo se pueda cumplir todo propósito de tu buena voluntad, Señor, en nosotros, por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Es que te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, el autor de la carta a los Hebreos le venía introduciendo un tema que era difícil de explicar. Les venía introduciendo un tema que para ellos no iba a ser fácil de comprender, pero era necesario que le conocieran.
El autor de la carta a los hebreos venía exponiendo más exactamente acerca del Señor Jesucristo y mostrando que el Señor Jesucristo era mayor que los ángeles y mostrando que el Señor Jesucristo era mayor que Moisés. Y venía mostrando también que como sumo sacerdote, era un sumo sacerdote no tomado de entre las de la tribu de Leví, sino que su sacerdocio era legítimo, porque no se había constituido él como sacerdote, sino aquel que había jurado y había dicho: mi hijo eres tú, amén, hoy te he puesto como sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces venía mostrando de que él venía de un sacerdocio que era legítimo, que había sido dado con juramento, amén, que había sido puesto como sacerdote para siempre, y de todo ello venía hablando. Entonces tenía que mostrar esto, lo cual era difícil de comprender. Pero el apóstol, que el siervo del Señor, que no se sabe quién escribió la carta a los hebreos, algunos dicen que era Pablo, otros dicen que como no llevaba su firma, que no lo era. Pero lo cierto es que el que escribe la carta a los hebreos era muy entendido en cuanto a las costumbres, era muy entendido en cuanto a las escrituras. Era un hombre de elevado conocimiento en cuanto a las escrituras. Entonces, al querer introducirlo dentro de ese tema, viendo la necesidad que ellos se afirmaran, que pudieran tener un conocimiento más exacto acerca del Señor Jesucristo, les manifiesta de que ya debían ser maduros espirituales, que ya debían tener capacidad de poder recibir esa enseñanza. Les manifiesta de que ellos ya debían tener las condiciones dadas, tanto en su vida espiritual como en su conocimiento y como su experiencia y discernimiento para poder recibir esta enseñanza. Pero lo cierto es que debiendo ser ya maduros, todavía eran niños y todavía debían participar de la leche espiritual, por lo que tenía la necesidad de explicar los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas, las primeras doctrinas en cuanto al Evangelio, en cuanto a la nueva vida, en cuanto a la confianza en Dios, en cuanto al arrepentimiento, en cuanto a la imposición de manos. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermanos, porque no importa la estatura en la cual nos encontremos, tenemos que llegar a una medida de estatura. Uno puede mirarse y en comparación con otros puede decir: bueno, pero a la verdad hasta aquí me ha traído el Señor y tengo cierto conocimiento, puedo hablar con cierta precisión en cuanto al Evangelio, no cometo errores que otros cometen, doctrinales, por lo cual les ha llevado a sufrir pérdida. Pero aún cuando llegamos a una medida de estatura, hermano querido, y al mirarnos en relación a otro, podemos pensar que hemos alcanzado algo. Tenemos que entender que nosotros no nos debemos medir solamente en torno al horizontal, sino también que tenemos una medida vertical, una medida de estatura hacia arriba. Amén. Y la palabra de Dios en cuanto a esto nos habla. En Efesios capítulo 4, verso 13, nos habla la palabra de Dios allí, amén, y puede leer conmigo si tiene su Biblia. En Efesios capítulo 4, en el verso 13, nos dice así la Sagrada Escritura: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que hay una medida que hay que alcanzar. Si yo me miro tal vez en forma horizontal, habrá quienes conocen menos que yo, también hay quienes conocen más que yo, pero si yo miro hacia arriba, tengo que mirar, hermano querido, que la medida que yo tengo que alcanzar es la medida y la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo tengo que llegar. Amén. A la plenitud de Cristo. Así que, ¿lo he alcanzado todo? No. ¿Lo ha alcanzado todo usted? No. ¿Qué tiene que hacer? Seguir extendiéndose hacia adelante. Amén. Tiene que seguir extendiéndose hacia adelante hasta alcanzar esa medida de estatura, a la cual todos fuimos llamados.
Amén. Por eso dice la Escritura, amén, hasta que todos lleguemos. No es que es para el pastor, no es que es para el evangelista, no es que es para el diácono, no es que es para el anciano de la iglesia, no es que es para la diaconisa, es para todos los hermanos que formamos el cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia. Entonces, cuando usted lee, tiene que mirar, hermano, al leer, tiene que mirar, hermana, al leer, que la demanda y la exigencia también es para usted. Amén. No se puede conformar con la medida de la estatura. ¿Por qué? Porque habrá cosas de las que se verá privado, se verá limitado. Ayer hablábamos, así como no conviene la nieve en la siembra, ni la lluvia en la siega, así tampoco le conviene la honra al necio. Mientras se mantiene en esa actitud, no le conviene la exaltación, no le conviene. Pero si cambia su estado, si deja la necedad, si deja ese estado, si cambia su estado, habrá otras cosas de las cuales va a poder participar. Por eso dice, debiendo ser ya maduro, todavía sois niños. Amén. El alimento sólido es para los que alcanzaron madurez. Así que si yo me conformo con mi estado espiritual, si yo me conformo con mi estatura espiritual, puede que esté privándome a mí mismo de participar de otras cosas que son elevadas, que son exaltadas juntamente con Cristo y que Dios me las ha reservado para mí. Y ahora yo por ahí no me doy cuenta. Pero va a haber un día en que mis entendimientos me van a ser abiertos enteramente y conoceré cómo es que fui conocido. Y sabré todo lo que podía haber alcanzado y que no lo alcancé por negligencia. ¿Me está comprendiendo? Habrá un día en que toda lágrima será enjuagada. Y usted se pregunta, ¿por qué habrá lloro en el cielo? Si el cielo no se entiende que es un lugar de paz, es un lugar de calma, es un lugar de serenidad, ¿por qué habrá lloro? ¿Y por qué será Dios el que va a enjuagar toda lágrima de los ojos? Porque alguna lamentación va a haber, algún lamento va a haber. Y si no trae Dios el consuelo, no se va a poder salir adelante. ¿Está comprendiendo? Entonces nosotros tenemos que mirar estas cosas y meditar. ¿Tendré una medida de estatura que alcanzar? ¿Habrá un crecimiento al cual me tengo que extender? ¿Habrá algo en lo cual yo tendría que ir creciendo? Y todos tenemos, porque no es que lo hayamos alcanzado todo. Tenemos que ir dejando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante, hacia la meta de este supremo llamamiento. ¿Cuál es la meta? La meta es la plenitud de Cristo. Hasta que usted no alcance la plenitud de Cristo y sea como Cristo es en este mundo, entonces no lo habrá alcanzado todo. Pero cuando llegue y le pueda ver cara a cara y sea semejante a Él, entonces lo habrá alcanzado todo. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermanos, ¿por qué? Porque hay un crecimiento que es horizontal y hay un crecimiento que es vertical. En la misma carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 20, nos dice la Sagrada Escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo es que somos edificados? Juntamente. Por eso es que no hay tal edificación fuera de la iglesia. No hay tal edificación sin tener el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los profetas. No hay tal edificación. Los que dicen, sí, yo sigo creyendo en Dios, pero congregás, ¿quién es tu pastor? ¿Cuál es la tarea que estás desempeñando? ¿Cuál ha sido tu obra en este tiempo? ¿Cuál ha sido tu labor en este tiempo? Ah, no, yo creo en Dios. Sí, el diablo también cree en Dios y tiembla.
Pero no por eso el diablo alcanzó la salvación, el gozo de la salvación, no por eso tiene su nombre escrito en el libro de la vida eterna, no por eso es parte, miembro del cuerpo de Cristo, no por eso va recibiendo su edificación para ser reformado como un templo santo, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Me está comprendiendo? El hecho de que alguien diga que cree en Dios no está garantizando su crecimiento, no está garantizando su edificación. No estamos hablando de la salvación del alma, sino que estamos hablando de la madurez espiritual y de lo que uno participa por la medida de estatura a la que alcanzó y de lo que uno se priva de participar por la medida de la estatura que uno alcanzó. De eso estamos hablando, de eso es de lo que estamos compartiendo en esta mañana. Y viene a nuestras vidas como una exhortación en amor. ¿Para qué? Para que no nos quedemos estancados espiritualmente. Viene como una exhortación en amor. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que el que nos esfuerza es el Señor. Él es el que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Él es el que nos esfuerza a ir hacia adelante. No importa, hermano, no importa lo que haya alcanzado ni el conocimiento que tenga, si todavía no alcanzó la plenitud de Cristo, tiene una meta por delante, y ese crecimiento se va dando juntamente, edificados. No puede tenerlo fuera. Por eso dice, edificados bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo. Siempre va a haber alguien en el que usted le presida. Siempre va a haber alguien. Y mire, el que nos preside no siempre es el que tiene más años en el Señor, porque hay gente que su jactancia es los años que tiene de evangélico, pero lo que miran como su jactancia termina mostrando su negligencia, porque yo conozco personas que tienen años en el Evangelio y siguen siendo las mismas, no han tenido ningún cambio, no ha habido ninguna madurez, no ha habido ninguna transformación en su vida. Entonces, no siempre el que me preside es el que tiene más años, sino el que tiene más estatura. Por eso Pablo le hablaba a Timoteo y ¿qué le decía? Nadie tenga en poco tu juventud, sino mostrarte en todo el ejemplo, en conducta, en virtud, en fe, en longanimidad, en doctrina. Mostrarte en todo como ejemplo. ¿Por qué? Porque era un joven. Y había a él, como obispo, como anciano de la iglesia, tenía que ministrar a otros que eran ancianos. Y que eran ancianos de la tribu también de Israel. Y esos años tenían una jactancia. Por eso el apóstol Pablo, cuando hacía contraste y comparación, decía, si alguno tiene que jactarse de algo, yo también. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, celoso, perseguidor de la iglesia. Pero todo esto lo tengo por perdido y lo doy por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. O sea que hay gente que su experiencia, que su conocimiento, que lo tienen como jactancia. Pero eso no significa, hermano, que la experiencia de la vida, los años vividos, nos concedan a nosotros tener un crecimiento espiritual. Nos da experiencia, nos da conocimiento para justamente en la toma de las decisiones poder ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero si yo no tengo conocimiento de las cosas espirituales, no las puedo ir acomodando. Amén. Al apóstol Pablo no es que no le sirvió el conocimiento que tenía. ¿Por qué? Porque del mismo conocimiento que él tenía recibió la revelación. La revelación del Evangelio la recibió del Antiguo Testamento. Así que el conocimiento que él tenía le sirvió, pero si no recibía la revelación, si Dios no descubría el velo y le abría los entendimientos, nunca iba a quedar, nunca iba a alcanzar ese grado de madurez espiritual. Amén. O sea, sirve la experiencia, sirve los años, sirve,
pero siempre depende de Dios quien da. Por eso ayer hablábamos en cuanto a la honra es algo que se recibe, que Dios da. Y la mayor honra que Dios puede darnos no es la honra de una posición, ni la honra de las riquezas, sino la honra de la alabanza. La mayor honra que podemos esperar y por la cual debiéramos trabajar y esforzarnos es por recibir la alabanza de Dios. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, yo no puedo considerar mi edificación, no puedo considerar mi crecimiento espiritual y no considerar a la iglesia, y no considerar a los que me presiden, y no considerar especialmente a los que han alcanzado un grado de madurez, que por el uso tienen los discernimientos, el uso del discernimiento tienen ejercitado en el conocimiento del bien y del mal. Amén. No puedo dejar de considerarles. ¿Para qué? Para ir edificándome en amor, para ir recibiendo ese crecimiento. Por eso, nuevamente, nadie tenga en poco tu juventud. Había quienes le tendrían en poco, sí, seguro, por eso lo dijo. No le hubiera dicho que nadie tenga en poco tu juventud si no hubiera habido quien no le tuviera en poco. Y los que le tenían en poco, ¿podían recibir algo de aquel que había sido puesto por el Señor? Yo me acuerdo cuando comencé en el ministerio, comencé siendo muy joven, 24 años tenía. Y no tenía gran experiencia. Y había algunos que ya tenían unos años. Entonces cuando me veían ministrar a mí, decían, pero este escuchó unos mensajes y viene a querer enseñar, y comenzaban a tenerme en poco. Y así muchos de los que me tuvieron en poco no siguieron adelante. No digo que soy especial, pero sí sé que fui puesto por el Señor. Entonces uno puede tener en poco y no darse cuenta que al que estamos teniendo en poco fue puesto por el Señor. Y si fue puesto por el Señor, es el instrumento que Dios escogió para edificar mi vida. Y a mí no me debe de importar, ni debo de mirar andar según la vista, debo andar según la fe. Y por la fe es que entendemos. O sea que si ando por la fe voy a tener entendimiento de quién es el que está delante, qué función cumple, cuál es la utilidad para mi vida. Pero si ando por vista, y puede que a muchos yo le descalifique, o a muchos los sobrecalifique también. ¿Se imaginan ustedes caminando por las calles y detrás de ustedes haciendo una tarea evangelística, y detrás de ustedes una mujer gritando, estos son siervos del Dios Altísimo, vienen a traer el mensaje verdadero? ¿Se sentirían orgullosos? ¿Se sentirían honrados? Sin duda que sí, pero Pablo no se sintió honrado, se dio vuelta y le dijo, enmudece espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque la mujer que hablaba no era de Dios, daba testimonio, pero el diablo estaba dando testimonio por medio de ella. Así que la reprendió. Quiere decir que tuvo un entendimiento que tal vez muchos de nosotros lo filtraríamos o se nos pasaría por alto. ¿Por qué? Por lo que produce ese orgullo espiritual o esa satisfacción de ser reconocidos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está comprendiendo? Entonces es por la fe que nosotros vamos entendiendo, y eso nos lleva a que no debemos ni descalificar ni sobrecalificar, sino entender cómo se va dando la situación y qué propósito cumple de parte de Dios para poder seguir creyendo. Es eso el uso del discernimiento. El uso del discernimiento es eso, es poner dos cosas en contraste, en comparación, y escoger lo mejor. Para que sepamos escoger lo mejor, tenemos que hacer uso del discernimiento, poner dos cosas en contraste, en comparación. Pueden ser iguales o pueden ser distintas, pero las tenemos que poner en contraste y ver y entender cuál tiene una función y cumple un propósito de parte de Dios y cuál no. Bendito sea el nombre del Señor.
Hermanos, no quiero ahondar mucho más en este tema, pero sí quisiera dejar por lo menos 3 medidas de la fe. Amén. Como para que nosotros podamos sacar una enseñanza en este día, quisiera hablar por lo menos de 3 medidas de la fe. La primera medida, lo que se conoce como el perfeccionamiento por la ley. Amén. Y lo cierto que esa es una medida por la cual todos tenemos que pasar, por el perfeccionamiento por la ley. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 10, en el verso 25, Lucas capítulo 10, en el verso 25, nos dice la Sagrada Escritura. Y he aquí un intérprete de la ley que se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, ninguna persona por la ley es justificada, ya que por las obras de la ley ningún hombre es justificado, sino que por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿por qué el Señor lo mandó a la ley? Si por la ley no iba a vivir, por la ley iba a ser condenado. Si él miraba y pensaba profundamente en la ley y era exhaustivo su examen acerca de sí mismo, se tenía que dar cuenta de ¿qué? De que estaba muerto en delito y pecado, porque eso es lo que revela la ley. La ley revela el pecado en el hombre. Ahora, hay personas que tienen un concepto de sí misma más elevado que el que deben de tener. Entonces, ¿qué necesitan? Ser perfeccionados por la ley. Hay personas que quieren ganar ellos la salvación, que quieren ellos por su esfuerzo, por su capacidad, por su dedicación, quieren ganar. Principalmente, ¿sabe quiénes son? Los que creen y dicen que la salvación se pierde. Todos los que creen y dicen que la salvación se pierde es porque quieren agregarle algo a la obra redentora. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? El perfeccionamiento que es por la ley. Jesús lo mandó a este escriba a la ley. Le dijo: bien has dicho, haz eso y vivirás. Ahora, ¿con qué se iba a encontrar el escriba cuando se iba a poner a hacer eso? Que no vivía, sino que estaba muerto. Por eso, después de esto, Jesús habla de una parábola y que habla de un hombre que descendía de Jerusalén de adorar a Dios y que fue asaltado en el camino y que vino un sacerdote, viéndolo lo dejó muerto. Vino un levita, viéndolo lo dejó muerto. Y ellos eran la figura representativa de la ley, lo más elevado: el sacerdocio y el levita. Sin embargo, ninguno lo pudo ayudar. Ninguno lo pudo ayudar a ese hombre que estaba asaltado en el camino. Pero luego dice: viendo un samaritano a este hombre, fue movido a misericordia, fue, lo vendó, lo cargó sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y pagó por su estadía, y si quedaba debiendo algo, cuando volvía lo iba a saldar todo. ¿Qué es lo que hizo el hombre que fue asaltado en el camino para ser salvado? Nada. Todo lo hizo el buen samaritano. Entonces, ¿quién es el buen samaritano? Cristo Jesús. Amén. Muchos quieren ser buen samaritano o hacer la obra de buen samaritano, y la verdad es que ninguno de nosotros somos buen samaritano. Nosotros somos el hombre que fue asaltado en el camino y que le fue robado todo. ¿Por qué? Porque nos fue robado todo. Cuando fuimos tratados por la ley, nos quitó el orgullo, nos quitó la honra, nos quitó la gloria, nos quitó el poder, nos quitó la sabiduría. La ley nos quitó todo. Si alguien es perfeccionado por la ley correctamente, la ley le quita todo. Y le revela que al hombre que está desnudo y muerto. Amén.
Entonces, el primer paso de todo creyente en la vida espiritual es el perfeccionamiento de la ley. Todos tenemos que pasar por ahí, todos tenemos que comprobar que por nosotros mismos fracasamos. Todos tenemos que pasar por ahí, que por nosotros mismos no podemos. Por eso usted va a ver que la mayoría de los hermanos, cuando dan testimonio, quedan: yo llegué quebrado, yo llegué en ruina, yo llegué vacío, yo llegué desolado. Todos dan el mismo testimonio. Llegaron medio muertos, desprovistos. Ninguno dice: no, yo llegué y estaba bárbaro. Amén. Aún los que han nacido en el Evangelio. Aún los que han nacido en el Evangelio, usted los mira, nacieron en el Evangelio, pero después viven su vida y tienen que pasar, tienen sus propias luchas, tienen que tratar de salir adelante, y casi siempre lo primero con lo que se encuentran es buscando ellos salir adelante por sí mismos. ¿Para qué? Para ser perfeccionados por la ley y comprobar. Cuando yo comencé a entender estas cosas, ya hace unos años atrás, algunos años atrás, una hermana me empezó a hablar de los problemas que tenía su hijo. Y yo le dije: mirá, no lo va a poder evitar. Va a tener que pasar por eso. Pero tenía idolatría de su hijo. Así que cuando le dije eso, es como que le clavó un puñal en el pecho. Pero aunque su hijo había nacido en el Evangelio, aunque su hijo, yo lo había visto nacer en el Evangelio, él no tenía una verdadera conversión, sino que imitaba la fe de los demás. Entonces tenía que tener su propia experiencia, comprobar lo malo para ser rescatado. Si no se veía perdido, el que no se ve perdido, ¿para qué va a pedir salvación? Si alguien no se ve perdido, nunca va a pedir salvación. Entonces, como Cristo es Salvador de la humanidad, la persona tiene que verse perdida para poder encontrar la salvación. Tiene que encontrarse desolado, vacío, para poder encontrar la salvación. Ahora, ¿fue suficiente que le diga eso para que empezara a mirar distinto? No. Empezó a mirar distinto, Al final terminó oyéndose. Porque no aceptó, pero no entendió la parte de lo que es el perfeccionamiento por la ley. Si uno no tiene un conflicto, si uno no tiene ese conflicto, no va a necesitar de la salvación. El segundo paso de la fe es el clamor, cuando uno está desesperado y clama a Dios. Cuando uno ya se encuentra abatido, se encuentra desesperado y que clama a Dios. Así le sucedió, por ejemplo, a Jairo. Jairo era uno principal de la sinagoga, dice. Amén. Ir a clamar a Jesús en esos momentos era una señal de desesperación. ¿Por qué? Porque en la sinagoga, siendo un principal, si te identificaban con Jesús, para ellos significaba ¿de qué? Que empezabas a tomar distancia de la sinagoga y de lo que era el orden religioso en ese momento. Porque los principales opositores que el Señor Jesús tenía, ¿en dónde los tenía? En el templo, en la religión organizada. Amén. Ahí tenían los principales enemigos o opositores del Señor. Entonces nosotros podemos ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, en el verso 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud oprimía. Y bueno, nosotros sabemos lo que sucedió. Allí Jesús se detiene para sanar a una mujer con el flujo de sangre, e inmediatamente vienen de la casa de Jairo diciéndole: no le moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Entonces, aquel que clamaba por una salida, el clamor no era suficiente. Muchas personas claman por una salida, pero el clamar a Dios no es suficiente. La Escritura nos dice
Y esto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que él estaba clamando, pero sucedió algo. La hija murió. Se le agataron las esperanzas. Se terminó todo para este hombre. Su pequeña hija de 12 años había muerto. Pero ¿qué hace el Señor? No temas. La niña no está muerta, sino que duerme. Voy a ir a despertarla. Sacando a la gente que estaba llorando y lamentando, entra Jesús y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se incorpora. Jesús sabía lo que estaba sucediendo en la vida de Jairo. Sabía que Jairo venía a pesar de que era principal de la sinagoga y por ese acto de postrarse delante de Jesús y clamarle a Jesús podía quedar desacreditado en su posición como principal de la sinagoga. Lo hizo, ¿por qué? Porque estaba desesperado, pero en su desesperación necesitó ser auxiliado, necesitó ser fortalecido en la fe. Entonces, no basta con que nosotros clamemos al Señor, tenemos que ir creciendo en fe para estar persuadidos, convencidos en que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Y la persona que está persuadida, convencida que lo que está pidiendo lo va a recibir, descansa. Entra en el reposo del Señor. Entonces podemos mirar, el primer paso de madurez o de crecimiento es el perfeccionamiento por la ley. Todos tenemos que comprobar que por nosotros mismos no podemos. Al darnos cuenta que no podemos, pasamos al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Cuando en nuestra desesperación clamamos. Pero si yo me quedo ahí, puede que se me trunque todo igual. Si Jairo se hubiera quedado ahí con las palabras que le fueron dadas de los de su casa, se hubiera truncado todo, porque le hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué? No lo molesto más al maestro, que se quede sanando a otro. ¿Por qué? Porque mi hija ha muerto. Y se podía haber quedado truncado todo ahí, como tantas personas que dicen, sí, pero ¿sabes hace cuánto que yo estoy orando por esto y todavía Dios no me respondió? Al final me cansé, ya no le pido más a Dios. Porque a mí Dios no me responde. Quedaron truncados, se quedaron en la mitad. Ese es el segundo paso, cuando uno en su desesperación clama a Dios. Pero el tercer paso, o de la medida de la fe, es cuando pide creyendo. ¿Por qué? Porque el que pide creyendo tiene la seguridad de que lo va a recibir. Tiene la seguridad de que lo va a recibir. Entonces tiene paz y su fe es honrada y es galardonado. Pero si yo me quedo ahí en ese segundo paso, entonces no espero recibir nada. Dice que el que pide y no cree es como la onda de la mar. Y duda es como la onda de la mar. Con el mismo ímpetu que fue hacia adelante, retrocede. El tal dice, no espere recibir nada de Dios. Entonces, ¿qué se requiere? Tengo que seguir creciendo en modo horizontal y vertical. Hay cosas en mi vida, en mi ministerio, en lo personal, en lo que yo le he pedido al Señor, que no lo he alcanzado. Pero no por eso me voy a alejar del Señor, al contrario, me tengo que fortalecer más en el Señor, me tengo que nutrir más de la palabra de Dios, tengo que ser ministrado más por aquellos que el Señor ha puesto para ministrar, para edificar mi vida. ¿Para qué? Para que crezca en la fe y pueda alcanzar aquello que el Señor me prometió. Pero si yo me quedo con que no, lo pedí, pero ya ni me oye, entonces no espero recibir nada. Entonces, por lo menos se encuentran tres medidas fundamentales en todo creyente. La primera es comprobar que por nosotros mismos no podemos salir, que es lo que se conoce como el perfeccionamiento de la ley. La segunda es cuando en la necesidad clamamos a Dios. Y la tercera es cuando clamamos, pero estamos creyendo que lo que hemos pedido
lo recibiremos. Ahí es cuando entonces podemos ir edificándonos y creciendo, y vamos siendo llevados de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual llegar a nuestras vidas mediante el poder, bajo la unción del Espíritu Santo, para edificación, para provecho en nuestras vidas espirituales, Señor, para que no nos quedemos en ese letargo espiritual, en ese estancamiento, sino que alcancemos todo aquello para lo cual fuimos llamados, sabiendo, Señor, que esta exhortación viene en amor a nuestras vidas, Señor, para que podamos extendernos hacia adelante, para que podamos esforzarnos, Señor, y es por ello que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,